Desde el 28 de abril del presente año se iniciaron movilizaciones convocadas por los diferentes movimientos sociales y a la fecha se cumplen 28 días de paro en el país. La pretensión del gobierno en imponer reformas en medio de la pandemia, la crisis económica derivada del aislamiento a causa del COVID-19, el incremento en la tasa de desempleo, el mal manejo en la pandemia, la corrupción y el uso desproporcionado de la fuerza pública son algunos de los motivos que han llevado a un gran número de colombianos a las calles. Bienvenidos a 10 curiosidades sobre el paro nacional de 2021. Si bien varios problemas nacionales han permanecido latentes por años y hasta por décadas, el detonante de la ira de los colombianos fue una entrevista al retirado ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, en donde estimaba el costo de una docena de huevos en 1.800 pesos colombianos, muy por debajo del precio real. O sea que ni le pregunto si sabe cuánto vale un huevo o si sabe cuánto vale una libra de arroz. Yo le confieso, yo no sé. No lo tengo en mis cuentas. Quedo como un zapato, digamos, pero digamos en el tema de los huevos, pues depende depende de la calidad, pero digamos que 1.800 pesos la docena o algo así es lo que yo tengo en la cabeza. Esto dejaba en evidencia una vez más el desconocimiento, apatía y desinterés existente de parte del gobierno hacia la población colombiana. 6 días después de iniciar las protestas, el lunes 3 de mayo, Carrasquilla renuncia a su cargo, siendo uno de los postulados para ocupar la presidencia del Banco de Desarrollo de América Latina. El proyecto de ley 594-2021-C, reforma tributaria presentada como Ley de Solidaridad Sostenible, pretendía tapar un hueco fiscal causado por reformas tributarias anteriores, medidas económicas tomadas durante la pandemia y el déficit fiscal más alto de las últimas décadas. Pretender aprobarla en medio de la crisis generada por la pandemia y con tantos puntos que afectan el bolsillo de los colombianos como el incremento del impuesto en artículos de necesidad básica o la declaración de renta para salarios menores a los actuales, causaron inconformismo en la población. La reforma fue retirada el 2 de mayo por el presidente Iván Duque, pero se plantea presentar otra próximamente. El proyecto de ley 010 o reforma a la salud fue presentado por la bancada de Cambio Radical en julio de 2020 y planteaba la solución a problemas estructurales que tiene el sistema de salud nacional, los cuales se han hecho más evidentes en época de pandemia. La necesidad de adquirir pólizas por patología, la eliminación del régimen especial de salud para servidores públicos, a excepción de presidente y vicepresidente, hacer válido el argumento de autocuidado para librar de culpa a las empresas prestadoras de servicio, la abierta participación de multinacionales en el sistema de salud, reajuste financiero para clínicas y hospitales, el cierre del hospital cancerológico, el cual trabaja en beneficio de personas sin recursos, y otros puntos más lograron su rechazo. El 13 de mayo fue archivado el proyecto de ley por las comisiones séptimas de Cámara de Representantes y Senado. Aunque en abril de 2021 el ministro de Trabajo Ángel Custodio Cabrera hubiese descartado la presentación de una reforma laboral para centrar esfuerzos en la reforma tributaria, afirmó que luego se estudiará la opción de llevarla a cabo. Algunas opiniones de congresistas, políticos de diversas bancadas y líderes nacionales se han hecho saber y han causado revuelo social por políticas que podrían beneficiar a algunos sectores sociales, pero perjudicar a otros. Propuestas como fortalecer la empleabilidad a jóvenes entre los 18 y 28 años mientras el gobierno cubre pagos de ley, el piso de protección social que cobija a trabajadores que ganan menos de un salario mínimo según decreto 1174 de 2020 o la contratación por horas son algunos puntos que se han dado a conocer. Aumentar la edad de pensión, eliminar el régimen de jubilación público o fortalecer los fondos privados son algunos de los temas debatidos por varios meses y aún no se concretan. Por ahora la reforma pensional es un cúmulo de ideas y propuestas que analistas y agentes económicos sugieren al gobierno para que sean tenidas en cuenta al momento de ser radicado. La cifra de líderes sociales asesinados sigue incrementándose con cada día que pasa.
Desde 2016 hasta abril de 2021, instituciones de acuerdos de paz han reportado más de 900 líderes sociales y cerca de 300 desmovilizados de las FARC asesinados. Asimismo, se han venido presentando miles de amenazas a la integridad física a políticos y líderes, en su mayoría de izquierda. Veamos otras cifras negativas que llevaron a los colombianos a las calles. Primero, más de un año después de decretarse la primera cuarentena debido a la pandemia COVID-19 y actualmente en su tercer pico, se reportan más de 3 millones de casos, cerca de 85.000 muertes, más de 8 millones de vacunas aplicadas en 3 meses, y a nivel mundial somos el 12º país en casos de infección y el 10º en muertes. Segundo, cerca de 3.4 millones de personas no tienen empleo. Tercero, 1 de cada 3 jóvenes no tiene opción de trabajar ni mucho menos de estudiar. Cuarto, cerca del 42% de la población colombiana se encuentra en la pobreza, eso es aproximadamente 21 millones de personas. Quinto, según Datexco, un 73.1% de colombianos están de acuerdo con el paro nacional. Los grandes escándalos de corrupción en que se ven envueltos algunos políticos y entes gubernamentales son otro factor detonante de las protestas nacionales. Utilizar la pandemia del COVID-19 para desangrar el presupuesto de municipios y departamentos, entrega de bonos de ayuda a personas muertas, nombres absurdos o números de cédula ficticios, escándalos de entes del Estado como la DIAN, la Fiscalía o la Fuerza Pública, la compra de votos, Comunidad del Anillo, Reficara, Odebrecht y otros más hacen parte de la larga lista de situaciones nacionales de corrupción. En los programas deportivos nacionales para el 2021 se encontraba la Copa América, pero debido al tercer pico de la pandemia y la situación de orden público, la Confederación Sudamericana de Fútbol decidió que Colombia no será sede para el campeonato. El presidente Iván Duque junto al ministro de Deportes Ernesto Lucena Barrero han insistido en la realización del torneo en tierras nacionales, pero la negativa de la Confederación ha sido contundente. Ante la enorme preocupación del gobierno por la Copa América, pero la falta de voluntad del mismo para negociar con líderes del paro, varios sectores sociales han mostrado su apoyo total en la decisión de la Conmebol. Desde medios de comunicación imparciales hasta la censura de redes sociales, la comunicación se ha visto coartada y se ha limitado el envío de fotografías, videos, audios, textos y demás material audiovisual referente al paro. Gran parte del material publicado y que puede servir como materia de estudio ante la violación de derechos humanos, abuso de autoridad, vandalismo, delincuencia o sicariato es eliminado y afecta a los posibles procesos de investigación a realizar. Las marchas y actividades culturales que se desarrollan pacíficamente se ven permeadas por individuos que, justificando el derecho a la protesta, cometen delitos y afectan tanto estructuras y bienes públicos o privados como la integridad física de las partes involucradas en la protesta. En cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz se reportan 59 homicidios hasta la fecha, 25 de mayo. Algunos han fallecido durante las protestas y otros han desaparecido y tiempo después son encontrados sin vida en otros sitios. Diversas fuentes registran más de 2.200 heridos entre civiles y policías y casos de violación sexual.
Mi nombre es Julián Chaparro y si te gustó el video y esperas más contenido semanal, no olvides dar like y suscribirte a mi canal, Universo J.